¿Qué tal, estudiante? Seguro has pasado el año y te han dicho trabajo de investigación y te has quedado con esa idea de léete un paper y averíguate lo que puedas hacer. Pero acá te voy a dar más o menos una guía de supervivencia de cómo buscar un trabajo de investigación y no morir en el intento. Vamos a tratar de organizarlo bonito en tres partes importantes: el antes, el durante y el después, que es realmente lo complicado de todo esto. Antes de esto, ¿qué necesitas? Saber una cosa muy importante: que los artículos que tú estás leyendo no siempre son libres. Algunos son de paga y otros sí son de libre acceso. También hay algunos tipos de artículos que van a variar de acuerdo a lo que viene a ser, si es original, si es una revisión o si es una reseña de algún trabajo previo que ya se ha hecho. Y una de las palabritas que siempre te va a sonar es indexada. ¿Ya? Indexada significa de que viene de un índice. Eso quiere decir que ese artículo ha sido catalogado, ha sido estudiado y ha sido clasificado para poder colocarlo en un tipo de revista específica que tiene unas condiciones necesarias para que pueda entrar en su índice. ¿Eso qué te garantiza? Que el artículo tenga calidad. Pero, porque acá hay un gran pero, hay revistas que son comerciales, que son artículos de pago por alguna empresa, mayormente de alimentos, casi siempre pasa eso, en los cuales se le ha pagado a un investigador para que publique un paper acerca del impacto que tiene en el café en los estudiantes, por no decir ivermectina. Entonces ya con esta idea tú tendrías que pensar ahora, ¿dónde los busco realmente? Yo te voy a dar las páginas que yo uso, ninguna es mejor que la otra, todas son dependiendo de lo que tú quieras buscar y yo te recomiendo que busques en todas. Bien, vamos a comenzar con lo que viene a ser dos tipos de buscadores de revistas académicas, ¿ya? Mira que estamos buscando buscadores de revistas. ¿Estos quiénes son? Google Academic y Microsoft Academic. En los dos vas a encontrar una gran variedad de artículos, ¿de acuerdo? Colocas tu tema y te va a salir un montón de artículos. Ya depende de ti, tú cuál tiendes a considerar que es mejor. Siempre trata de filtrar, acuérdate, con este margen de 5 años. Casi la gran mayoría de profesores te pide filtra 5 años, nada más, 5 años de antigüedad. Pero, por ejemplo, si buscas revistas científicas realmente, revistas que son las que tienen su índice y tienen ciertas categorías para poder permitir que un artículo sea publicado en ellas, vendría a ser Cielo, por ejemplo, y la otra sería Scopus. En estas dos podrías, por ejemplo, encontrar artículos que ya han pasado a una categoría. Seguro tú en un artículo que busques en Google Scholar te van a mandar a alguna de estas dos. Existe un libro donde tú ya tienes un artículo redactado y se lo mandas a una de estas revistas para que de repente pase su indexación, pero todavía no ha sido aprobado. Entonces vas a encontrar muchos de esos artículos en Archive. Ahí vas a encontrar artículos que todavía no han pasado esa valla y ahí es donde vas a tener de repente algunos problemas. Porque son artículos que de repente no tienen un factor de impacto muy fuerte o que todavía su categoría no ha pasado la indexación en una revista. Eso no les descalifica de nada. Es una investigación y si tú puedes comprobar que sus datos y sus valores son muy buenos, te van a servir en tu investigación. Pero como te digo, tómalo con pinzas los artículos que encuentres ahí y siempre consulta con tu profesor. Ahora, como te comenté, habían artículos que son de paga y artículos que son libres. Para los artículos de paga, obviamente tú vas a tener ese problema, ¿sabes? Tenía que existir alguien que sea el Robin Hood de la ciencia, ¿no? Alguien que pueda conseguirte esos artículos y para eso apareció Alexandra Elbiakian. Ella es de Kazajistán. Kazajistán. Claro, Kazajistán. Alexandra lo que hizo fue crear un software en la cual logró desbloquear algunos seguros y poder permitir que tengas un libre acceso a todos los artículos. ¿Por qué? Porque a veces un artículo, el tema, el título te suena interesante. El título tiene que ver mucho con la investigación de repente que tú estás haciendo, pero cuando lo abres y lo lees te das cuenta que el método no ha sido bueno o que de repente los datos que al final has conseguido no son concluyentes, entonces ya no te sirve y has tenido que haber pagado para poder recibir ese artículo. Entonces es por eso que para poder darle una chequeada rápida y saber si realmente el artículo es bueno o no, ahí existe SciHack. Ese cuervito te va a salvar la vida un montón de veces. Bien, ahora ya sabes más o menos en dónde buscar y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ahora vamos a ver qué vamos a hacer durante la búsqueda de estos artículos. Ten muy en cuenta el tema que tú quieres y de acuerdo a eso busca un mentor que te pueda ayudar. Tal vez el mentor no sea muy específico de la rama que tú estás buscando, pero puede ser que lo que sí necesitas que sea es al menos alguien que ya haya leído esos papers o al menos que ya tenga una idea o que ya haya trabajado al menos en el campo. Un ejemplo muy rápido, por ejemplo, cuando yo llevé electromagnetismo 2, leí un paper de programación de campo magnético del Sol en Fortran. El programa hacía un modulamiento y hacía unos gráficos. ¿Quién me ayudó? Me ayudó un amigo que trabajaba en dinámica no lineal y otro que trabajaba en oceanografía. No tienen directamente que ver con la parte del electromagnetismo, pero sí tienen que ver con la parte de la programación que se necesitó para poder entender el algoritmo que ellos están trabajando. Y ese algoritmo es lo que presenté en mi exposición. Considera muy importante tener palabras clave. Las palabras clave son las que te van a permitir que tú puedas buscar. Por ejemplo, si yo quiero buscar perihelio, por ejemplo,
¿ya? Y por ahí necesito que, para cuando quiero estudiar perihelio, le voy a analizar bajo un método. Entonces perihelio, y si le pongo un método, seguro me van a salir rápidamente para completar qué palabras clave rápidas puedo encontrar. Jacobi, de repente. Cálculo del perihelio en método de Jacobi, por ejemplo. Pero ¿con qué vas a tratar de relacionar esto? Cada vez que encuentres un asterisco, el asterisco te va a tratar de completar esa palabra. Por ejemplo, si tú pones termo y Michi, te va a completar termodinámica, thermodynamic. Otra palabra que es importante que tengas ahí claro, el and y el or, que es lo que mayormente cuando vayas a buscar te va a permitir que tengas ese anexo. Las búsquedas trata de hacerlas siempre en inglés. Siempre trata de buscar en inglés. Otra vez, busca en inglés. Busca en inglés porque en español nunca encuentras nada. De verdad que en español encuentras muy pocos artículos. Mayormente, ¿dónde vas a encontrar? Si quieres hacer una búsqueda en español de repente de algo un poquito más local, siempre puedes buscar en lo que son repositorios de universidades. Pones repositorio UNAC, repositorio San Marcos, repositorio Universidad Nacional de Trujillo, repositorio UNI. Y ahí te va a salir un directorio donde tú colocas tranquilamente el nombre de tu tema y te va a salir una tesis o una publicación interna de la universidad, o de repente alguna revista de una biblioteca de la facultad que ha publicado algún artículo relacionado a ese tema también. Que es importante también que lo busques, sí, búscalo durante eso. Un punto que tal vez no es muy relevante para algunos es el factor de impacto. El factor de impacto mayormente se mide por año. Por ejemplo, si mido factor de impacto 2000, eso quiere decir que voy a tener la división entre dos números: el número de veces que ha sido citado en el 2018 y 2019 y el número de artículos publicados. Ese factor es el factor de impacto para un año específico. ¿Esos factores pueden cambiar? Sí, pueden cambiar de acuerdo al lugar donde estés. He visto revistas españolas que toman factor de impacto de 5 años, así que varía mucho. Ya con esto lo que te queda es darle una leída, tomando atención a 3 puntos importantes. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es el método que están usando? ¿Y cuáles son los resultados que has tenido? Bien, ya leíste varios artículos, no vas a ir a buscar a tu profesor para tu trabajo de investigación con un solo artículo. Vas a ir al menos con 5 artículos, ya que tengan más o menos que ver parecidos a tu tema y que obviamente se tengan que ver con el syllabus que estás llevando, porque no vas a buscar artículos que no tienen nada que ver con tu tema. Que he tenido más de un amigo. Después de que has hecho tu búsqueda, vas donde tu profesor y tienes que saberle explicar de cada paper que has leído las 3 cosas que te he dicho: la pregunta de investigación, el método que han seguido en ese paper y el tipo de resultado, si es significativo o no es significativo. Esas 3 cosas tienes que tener claras. No es necesario que pienses que la lectura va a ser larga, porque precisamente te digo que tengas varios factores. Para que entiendas esos factores rápido, lo que necesitas es esas 3 cosas: la parte de la introducción, el abstract inicial; la segunda es ver más o menos los gráficos que están ahí; y la tercera es leer las conclusiones finales. Con esas 3 cosas, créeme que tienes suficiente cancha como para ir donde el profe, he leído este paper más o menos, me parece interesante, creo que va con el curso, ¿qué le parece? De los 5 el profesor te escoge uno, ya tienes tu paper, ahora sí puedes comenzar a hacer tu trabajo de investigación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Principal, busca dónde ese artículo que estás leyendo, esa publicación que estás leyendo, ha sido referenciado. ¿Cómo lo buscas? Copias el nombre del título del artículo y lo pegas en el buscador de Google o en el de Microsoft, y vas a darte cuenta que te van a aparecer distintas veces el artículo, no con el mismo nombre, de repente sale el nombre de otro artículo, pero abajo te sale como referencia. Busca al autor de ese artículo y fíjate qué otras publicaciones ha tenido. A mí me pasado, por ejemplo, me pasó en relatividad que busqué un artículo en el cual el investigador tenía otras 3 publicaciones más en las cuales hablaba justamente de cómo preparaba todo para entender lo que estaba en el tercer paper. Y al final terminé leyendo unos 4 papers que fueron mi trabajo de investigación. Y aquí créeme que tenle mucha fe a esto. Escríbele al autor de tu paper. Muchas veces el autor de tu paper no te lo va a leer. Tenle fe de que el momento que tú le redactes en inglés una carta diciéndole: me ha interesado tu trabajo, estoy leyendo tu paper y quisiera saber que puedas profundizar un poquito más en algunas partes que obviamente ya has entendido, y le estás preguntando algo que tú dudas nada más al momento de leer su paper, es más que seguro que te va a contestar y va a estar muy abierto a querer hacer. La comunidad científica es así, es muy abierta siempre a compartir parte de la experiencia que ha tenido. Y al final de todo, siempre acuérdate de entender las 3 variables importantes que van a ser la que haga que marque que has entendido tu paper o no. Entender las gráficas, entender las variables de estudio y entender el método con el cual están trabajando ese paper. Bien, y con esa guía muy rápida, créeme que ya tienes más que asegurado cómo hacer tu trabajo de investigación y no complicarte la vida tanto. Bien, y por último, si quieres buscar libros, pero libros, vete a la librería de Génesis. La librería de Génesis, créeme que me ha salvado muchísimo para poder encontrar libros de la carrera a partir de 5º ciclo para arriba. De repente no vas a encontrar un Venero, no vas a encontrar un Lázaro, no vas a encontrar un Eduardo Espinosa Ramos, pero fíjate los libritos que vas a encontrar ahí, libros de la carrera, pero joyas vas a encontrar ahí. Joyas, que luego no te va a quedar otra que buscar dónde conseguirla, porque acá en Perú no vas a encontrar esos libros, hay que ser sinceros, no vas a encontrar esos libros, ya tienes tu PDF. Y
Recuerda, si vas a leer estos libros, 2 formatos, Déjà Vu y PDF. Bien, espero que te haya ayudado. Parte de lo que te estoy comunicando ha sido mi experiencia y como yo mismo también lo he malogrado. Y siempre es importante que cualquier duda que tengas, escribe abajo en la parte de comentarios. Más de un amigo seguro está dispuesto a poder compartirte la experiencia que he tenido para que no estés sufriendo este 2021 que viene con todo. No te olvides de compartir, suscribirte y hacer esas cositas que ayudan bastante siempre en los canales.